¿Cómo se expresa la intensidad al realizar ejercicios de fuerza? La intensidad va a estar determinada por la magnitud de la fuerza aplicada y el tiempo durante el cual esta fuerza actúa. Si consideramos el modo de acción muscular, vamos a poder diferenciar entre ejercicios estáticos, en donde predominan las acciones musculares isométricas, es decir, que el largo muscular permanece relativamente constante, y los ejercicios dinámicos, en donde hay acortamiento o alargamiento de la masa muscular implicada. También dentro de estas acciones dinámicas encontramos el ciclo estiramiento-acortamiento como una manifestación y expresión de ejercicios en donde hay movimiento de la masa utilizada a vencer en los ejercicios que estemos realizando. A la izquierda tenemos un ejemplo de una relación entre la fuerza aplicada y el tiempo al realizar un ejercicio isométrico, un modo de acción isométrica, estático. Y tenemos dos curvas que expresan cómo sube la fuerza a lo largo del tiempo en el cual se está midiendo esta acción isométrica. La línea discontinua ejemplifica un valor de fuerza inferior que sube además de forma más lenta, con menos intensidad con respecto a la línea continua. Está claro aquí que el sujeto que aplica la fuerza y que está medido por la línea continua es más fuerte y además es capaz de subir la fuerza más rápido. Tiene una tasa de desarrollo de fuerza mayor y un pico final de fuerza mayor, es decir, realiza una acción más intensa. Podría suceder que una persona sea más rápida al desarrollar la fuerza en los primeros momentos de la acción, como es el que está expresando la curva roja, pero al final desarrolla un pico de fuerza inferior. En este caso, según el tiempo en el cual se mida la aplicación de fuerza, el sujeto que está medido con la curva roja puede llegar a ser más fuerte, porque lo estoy midiendo solamente en los primeros intervalos de tiempo, o inclusive más débil o tener menos fuerza con respecto al que es medido por la curva continua, porque se lo mide en toda la totalidad del tiempo. En las acciones isométricas, entonces, tenemos que considerar que la intensidad del entrenamiento de fuerza está determinada por la cantidad de fuerza aplicada en un tiempo determinado. Si midiéramos solamente los primeros instantes de la curva, el sujeto rojo estaría desarrollando una acción más intensa. Pero si tomáramos toda la curva en su totalidad, con todo el tiempo, el sujeto que realiza la acción y es medido con la forma continua está desarrollando una acción de fuerza con mayor aplicación de fuerza y más intensa. En los ejercicios dinámicos donde hay movimiento, la intensidad del ejercicio de fuerza también se va a medir por la relación de la fuerza aplicada y el tiempo. Pero aquí hay movimiento, entonces se toma el impulso mecánico, es decir, la cantidad de movimiento alcanzada por la masa utilizada al realizar el ejercicio, y que se expresa por la relación masa por la velocidad alcanzada. En este caso, el levantador aplica una gran cantidad de fuerza, la barra alcanza un pico de velocidad, que en los ejercicios de levantamiento se mide al pasar por encima, ligeramente por encima del punto de las rodillas, que se llama segundo pull, y entonces se expresa la intensidad por la masa movilizada y la velocidad alcanzada por esta masa. Simplificando, podemos decir que a la hora de generalizar la intensidad, deberíamos expresarla siempre en porcentaje con respecto a un máximo. Y por eso deberíamos tomar el peso relativo, es decir, un valor porcentual con respecto al máximo que se puede mover en una acción específica y máxima. Así, podemos determinar el peso relativo, qué valor tiene ese peso, qué magnitud tiene ese peso, en por ciento respecto al máximo. Se va a medir la fuerza aplicada, y la fuerza aplicada va a tener un resultante de la velocidad, porque no olvidemos que la velocidad va a ser el resultado de la aceleración. No podemos acelerar una masa si no le aplicamos fuerza. Entonces, para acelerar esa masa, le vamos a aplicar fuerza que la va a acelerar hasta alcanzarla a una velocidad determinada. Cuanto más rápido apliquemos la fuerza, más rápido se va a llegar a la velocidad. Entonces, por eso, al realizar ejercicios isométricos, tomamos la tasa o velocidad de desarrollo de fuerza. Mientras que en los ejercicios dinámicos lo medimos por el impulso, es decir, qué velocidad alcanza esa masa a lo largo de la realización de un ejercicio específico, que puede ser el levantamiento, como también puede ser en otros ejercicios como la sentadilla, el press de banca, o cualquier ejercicio que quieran medir en donde se mueva una resistencia a vencer.
Ojo, que la resistencia a vencer no necesariamente tiene que ser una carga externa, puede ser el mismo peso corporal, como cuando se realizan saltos, por ejemplo. Cuando realizamos ejercicios de fuerzas típicos en un gimnasio, por ejemplo, un press de banca o una sentadilla, antiguamente, inclusive actualmente, según algunos deportes como el weightlifting o el powerlifting, se asocia la carga a vencer con la intensidad. Es decir, más ligera es la carga, menos intensidad, más pesada es la carga, más intensidad. Eso particularmente es muy del levantamiento de peso o del levantamiento olímpico. Si observamos a esta persona realizando un ejercicio de press de banca con la mayor velocidad, él aplicó, en este caso es un varón, la mayor fuerza posible contra una carga ligera, que puede estar representando aproximadamente el 30-40% de su máxima posible de movilizar en una sola repetición. Ha hecho un ejercicio con la mayor fuerza posible, no podemos decir que es de baja intensidad, pero según la carga sí que es de baja intensidad. De hecho, en esta curva que está por encima, lo que tomamos como expresión de intensidad cuando trabajamos con pesos ligeros es la potencia mecánica alcanzada por esta carga al ser movilizada con la mayor velocidad. Y vemos aquí como la potencia mecánica sube, alcanza un pico muy rápido, cuando mueve el 22% del peso máximo. Cuando mueve el 55-60%, la potencia de mecánica es aún mayor, porque sube la carga, pero también la velocidad se mantiene relativamente estable, no baja mucho, aunque tiene una tendencia a bajar. Con el 80% aproximadamente de la carga, la velocidad todavía no es muy baja y la carga subió, entonces el producto de potencia mayor. Pero a medida que nos vamos por encima del 60%, la potencia mecánica alcanzada va a ser menor porque el valor fuerza baja mucho. Porque aunque apliquemos mucha fuerza para mover un peso máximo, la fuerza que se transmite a la barra y que permite acelerarla, la cantidad de fuerza por la cual supero la carga a vencer es pequeña. Por lo tanto, la aceleración que sufre esa barra es pequeña y por lo tanto la velocidad que alcanza es pequeña y por lo tanto la potencia mecánica es pequeña. Nadie puede asegurar que un peso que representa el 100% del peso máximo, en el cual se demanda un gran esfuerzo, un gran estrés muscular, que como hemos visto en otras ocasiones, es el factor que se relaciona con la intensidad en la ejercitación física, que este valor de la curva marrón es de baja intensidad. No, es de muy alta intensidad. Lo que pasa es que la potencia mecánica es baja porque la velocidad es pequeña. Entonces, con ejercicios que van por encima del 60%, vamos a ir teniendo que tener en cuenta más la fuerza que la velocidad y más la fuerza que la potencia mecánica. Así es como vemos que el 22% genera muy poca fuerza, el 55% genera muy poca fuerza, el 80% ya la fuerza es mayor y el 100% la fuerza es muy alta. Entonces, cuando movemos cargas muy altas o moderadas altas, es el factor fuerza el que va a estar más relacionado con el nivel de estrés muscular y por lo tanto va a ser la mejor expresión de intensidad. Mientras que cuando movemos cargas ligeras, es el factor velocidad unido a una carga a vencer y por lo tanto la potencia mecánica, la variable que nos va a indicar la intensidad de los ejercicios de fuerza. Por eso a veces es complicado para mucha gente interpretar la intensidad en los ejercicios de fuerza, porque muchos lo asocian solamente con la carga a vencer. Entonces, ¿qué pasa? Mover una carga del 30% de forma impulsiva es baja intensidad. No, señor. Lo que pasa es que la variable que estoy utilizando para medir la intensidad, que es la impulsión, en este caso estaría reflejada por la potencia mecánica medida en watts, no es la que usted está utilizando. Entonces, con pesos ligeros utilizamos la potencia mecánica como expresión de intensidad y con pesos más altos utilizamos la fuerza como expresión de intensidad que se refleja en el porcentaje de peso relativo movilizado. Otra posibilidad es que me hablen de los ejercicios olímpicos, que en este pequeño comentario no los estoy mencionando. Los ejercicios olímpicos son ejercicios secuenciales, en los cuales la velocidad se mantiene bastante elevada a pesar de que la carga suba. Y por lo tanto, en ese tipo de ejercicios, también la expresión de potencia mecánica podría ser un reflejo de la intensidad.
aunque como la fuerza sube a medida que la carga también sube, en este caso en el weightlifting también se asocia la intensidad con el porcentaje de carga y por lo tanto es una buena expresión de la intensidad. En definitiva, hay dos variables que determinan la intensidad al realizar los ejercicios de fuerza. Uno es el peso relativo, que es más importante a medida que los pesos suben por encima del 60%, 65% del peso máximo posible de movilizar en una acción. Y el segundo es la velocidad de movimiento, que sería una expresión de la impulsión y se podría medir por la potencia mecánica en vatios. Y en este caso sería más importante, sería un factor relevante a considerar cuando los pesos son ligeros y se mueven con una gran velocidad de movimiento. Podríamos establecer el límite entre aproximadamente cercano al 60%, por encima del cual ya la fuerza aplicada, en este caso el porcentaje de carga relativo, sería el factor más relevante a considerar como expresión de la intensidad del gesto.